Iniciar marcha. Muy bien, ¿se alcanza a ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Está un poquito larga la clase del día de hoy y voy a tratar de irme lo más pronto posible porque son varios temas bastante pequeñitos, la verdad. Bueno, ya a manera de introducción, vamos a hablar que en general, pues las malformaciones del nervio óptico, en especial aquellas que están involucrando lo que es la cabeza del nervio y el tejido pues que está rodeando el mismo, son pues un gran aspecto de malformaciones que pues la gran mayoría va a asociarse ya sea una ceguera congénita o que en este caso el niño, el pacientito, tenga una discapacidad visual de manera significativa. En este caso, pues como el paciente, como estábamos diciendo, nace con una deprivación sensorial, ya sea de uno o de ambos ojos, puede llegar a presentar un estrabismo o nistagmo, más aparte de que el paciente pues eventualmente va a estar desarrollando una ambliopía. Bueno, a grandes rasgos, nada más como para que vayamos recordando, lo que es el nervio óptico y el tejido que involucra el mismo va a venirse de lo que es el neuroectodermo. Entonces vamos viendo que las alteraciones en esa etapa del desarrollo que más adelante vamos a ir comentando es lo que vamos a encontrar las distintas anomalías. A grandes rasgos de los temas que vamos a estar explicando el día de hoy, vamos a estar todos los que vienen en la parte inferior. Vamos a ver si lo que es la alteración es referente a lo que es la anomalía en cuanto a la morfología, a lo que es la excavación, o si encontramos un tejido anormal en el mismo nervio o papila óptica. Aquí vemos que dependiendo de la anomalía que se presente, puede o no limitar la visión, como ya hemos platicado. Entonces, dependiendo de la visión del paciente, hay que estar considerando en ellos, tratar la ambliopía que viene de fondo. Vamos a ver que se clasifica, pues como dijimos, morfología, excavación y presencia no de tejido anómalo, como vamos a haber comentado. Bueno, en este caso, pues algunas de estas anomalías, como por ejemplo la aplasia o hipoplasia, coloboma, el síndrome de Morning Glory y el estafiloma, van a estar provocando una disminución de la visión, que estamos diciendo, con nistagmo o también un estrabismo que se ve involucrado. Afortunadamente, pues las formas que son de manera unilateral van a ser más tardías y el estrabismo va a ser más del tipo sensorial. En este caso, pues la gran mayoría de este tipo de alteraciones, la visión a color va a ser preservada, a diferencia, pues como ya habían hablado de las neuropatías ópticas que son de manera adquirida. Y pues principalmente vamos a ver que en este tipo de pacientes va a habernos defectos de reflexión, que pues vamos a buscar la manera de compensarlos, siempre recordando que los niños lo indispensable es hacer una refracción bajo cicloplegia. Hablando pues de los casos bilaterales, pues tienen un mejor pronóstico visual en comparación de los que se presentan de manera unilateral. Y pues ya habíamos repetido, unilateral es mejor tratar de hacer un tratamiento de oclusión para estar tratando la ambliopía. Hay que hablar pues principalmente que en los pacientes con un coloboma, anomalía de Morning Glory o la foseta óptica, se han descrito que en más del 50% de los casos se puede llegar a presentar un desprendimiento de retina del tipo seroso. Esto pues porque existe una alteración en lo que es la arquitectura, que se considera la zona crítica, es donde emerge el nervio, provocando que pues a través de ahí como una comunicación empiece a comunicarse el vitro, el espacio subretinano, subaracnoideo y en ocasiones con la órbita. Entonces se puede decir que en ese caso pues fluye de manera libre todo el fluido del vitro y demás. Bueno, vamos a empezar con lo que es la hipoplasia del nervio óptico. Se considera una anomalía, pues, la más común de todas, según la Academia Americana de Oftalmología. Como dice, pues, la misma palabra, es un nervio óptico pequeño, con una disminución en el número de acciones por lo pequeño que está. La gran mayoría de las veces, en un 70%, se registra que es de manera bilateral. Puede llegar a ser también segmentaria y en su mayoría es asimétrica en su presentación bilateral. Son afortunadamente escasos aislados y tienden a ser esporádicos. Bueno, entonces como ya habíamos platicado, se describe típicamente como un nervio óptico pálido, grisáceo y pues relativamente pequeño con una vasculatura muy tortuosa. Si encontramos que se produce una alteración en menos de 28 semanas de gestación, cuando las estructuras de soporte, como son la esclera, pía dura y la lámina cribosa, son inmaduras,
encontramos una papila pequeña, que estamos hablando de 1/3 de lo normal, acompañado con la tortuosidad de los vasos y un anillo hipopigmentado, que es como lo que típicamente se conoce como la hipoplasia del nervio. Y pues encontramos que el defecto es más adelante, a partir del 3er trimestre, cuando las estructuras de soporte ya son un poco más maduras. Podremos encontrar como una papila de tamaño normal, con una excavación amplia, o puede haber una hipoplasia segmentaria superior, que se conoce como topless optic nerve, que básicamente, si estamos viendo aquí, en esta parte, más o menos encontramos como una papila aparentemente normal, con una excavación pues un poco más grande de lo normal. Pero si se fijan, lo curioso ahí son pues la formación o el trayecto de los vasos, que se ven sumamente tortuosos. Y como os habíamos platicado, podemos encontrar que puede haber lo que es una hipoplasia focal segmentaria. En este caso, en esta imagen, si correlacionamos con el lado derecho, a ver si me deja poner puntero. En esta parte, pues he encontrado más o menos como el lugar donde encontramos la hipoplasia, que es como un poco más superior, y recordamos que los defectos tienden a ser contrários al sitio donde está el defecto. Entonces, en este caso, pues encontramos aquí que el defecto es un poco más inferior en este tipo de campos visuales que son dinámicos. Y bueno, con este tipo de pacientes, la visión va a ser muy fluctuante en el aspecto de que pueden llegar desde un 20/20, como por ejemplo en una hipoplasia de manera segmentaria o focal, o hasta pues francamente un NPL, dependiendo de qué tan hipoplásico se puede decir o afectado se encuentra el nervio. Y pues como habíamos visto en la imagen anterior, va a haber seguramente un defecto del campo visual, nada más como para tenerlo en cuenta en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser la causa o cuál va a ser como la etiología más común en este paciente? Hay que pensarlo en niños con antecedente de un síndrome alcohólico fetal. Y pues obviamente estos tipos de pacientitos vamos a encontrar otras anomalías a nivel del sistema nervioso central. Y la forma segmentaria se relaciona más con una diabetes mellitus materna. Hay otros medicamentos que pueden llegar a provocarlo, y se ha visto relacionada como pacientes que consumen fenitoína, quinina, y el uso del LSD, meperidina, diuréticos o incluso el uso de corticosteroides se ha visto relacionada. Bueno, si dijimos que también puede haber anomalías en este tipo de pacientes a nivel del sistema nervioso central, hay que ver una disfunción de la hipófisis. Vale la pena en este tipo de pacientes solicitar una resonancia magnética para ver si encontramos en un gran porcentaje de los casos una ectasia posterior de lo que es la glándula, entonces, de la glándula hipófisis. Entonces, ¿qué vamos a pensar? O, por ejemplo, podemos mandarlo nosotros ya sea con un endocrinólogo pediatra, con un pediatra general o con alguien más especializado para darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque van a estar presentando deficiencias de hormonas, hormona del crecimiento en el 70% de los pacientes, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo, panhipopituitarismo y una diabetes insípidas. Ahora, en este tipo de pacientes, si encontramos la hipoplasia con agenesia del cuerpo calloso y ausencia del septum pedúnculo, se conoce como una displasia septo-óptica o también conocida como síndrome de Morsier. En este tipo de pacientes estamos hablando que hay que realizarles una resonancia. ¿Qué más podemos llegar a encontrar? No se los digo, más bien para que ustedes, ya que les pase la presentación, vayan viendo qué otro tipo de alteraciones o qué otro tipo de situaciones podemos llegar a encontrar en este tipo de pacientes una vez que se manden a pedir este tipo de estudios. Digo, de preferencia una resonancia, pues si no encontramos, hay que mandarle a hacer un ataque. Algo muy característico también de lo que se habla de este tipo de pacientes en la hipoplasia es algo que se llama el signo de doble anillo, que básicamente es una extensión de la retina sobre la lámina cribosa. Si estamos viendo en la imagen derecha inferior, donde vienen las dos flechas, vemos básicamente en la flecha blanca en lo que es el reborde del nervio óptico, y en la flecha negra es como si fuera una especie de sombra, que es básicamente la unión de la esclera con la lámina cribosa en la parte del anillo externo, que es la flecha negra. El anillo interno, pues está formado por el borde del tejido de la cabeza del nervio óptico central con la retina y el EPR de la retina,
que en este caso es como está un poquito más extenso lo que es el EPR y tiende, por decir, a salir. Se está visualizando en este caso. Y lo que habíamos comentado, este tipo de pacientes, en este caso, por ejemplo, vemos en esta imagen, en este pequeño caso, solamente con imágenes, el signo del doble anillo que le habíamos comentado y las anomalías tanto del nervio óptico que se ve afectado un poco más pequeño de lo normal y lo que es a nivel del cuerpo calloso, cómo se está viendo afectado. Bien, continuamos con lo que es, ahora sí, francamente, lo que es la aplasia del nervio óptico. Ahí, como dice la palabra, es una ausencia verdadera del nervio óptico y pues los vasos, así como de las células ganglionares. Por lo general y afortunadamente es unilateral y pues como tal el paciente no tiene nada de visión. Puede haber entidades asociadas como lo que es el microftalmo circuloboma retinocoroideo. Se le puede hacer una fluorangiografía a este tipo de pacientes, solamente se le va a hacer como un flush coroideo. Vemos nada más vagamente lo que es la coroidea, es cómo se está pintando. Un electroretinograma pues va a ser anormal, pero las ondas A y B van a estar presentes. En este tipo de casos podemos asociarlos con anomalías en el nacimiento como la ciclopía, la agenesia parcial del sistema nervioso central y síndrome similar a lo que es el Hallermann-Streiff, que básicamente es la imagen que tenemos del lado derecho inferior, que es esta personita ahí. Básicamente, este tipo es un síndrome genético, pues como están viendo, tienen anomalías craniofaciales, que se conoce como un perfil de pájaro por cómo tiene la nariz y la retrognatia, una hipoplasia de la mandíbula, braquicefalia, con una frente pues bastante prominente y alteraciones dentales. Así pues también podemos encontrar anomalías oculares muy francas en este paciente, como cataratas congénitas, microftalia de manera bilateral, tosis y pues nixtamalo. Y bueno, básicamente si estamos viendo ahí, pues ahí en este paciente pues no tenemos nada de visión que habíamos comentado. ¿Qué hay que hacer? Tanto sea hipoplasia o estamos viendo las agenesias del nervio óptico de un disco pequeño, hay que solicitar, como dijimos, una resonancia, un TAC, un estudio de imagen que tengamos a la mano y hay que mandar pedir un estudio neurológico, pues ya sea con un neurólogo general o un neurólogo pediatra cuando encontramos una alteración de lo que es de la hipófisis. Y pues recomendación, esto pues básicamente lo que le va a estar solicitando el otro médico especialista, solamente para que uno lo sepa: glucosa y cortisol en ayuno, la tirotropina, la tirotoxina libre, factor de crecimiento insulínico tipo 1 y proteína 3 en unidad de factor de crecimiento, por todo lo que habíamos hablado de las alteraciones que podrían llegar a presentar este tipo de pacientes. Y en menores de 6 meses, cuando encontramos algún tipo de anomalías, hay que ver las hormonas sexuales para ver a futuro cómo se va a estar desarrollando. Continuamos con lo que es el síndrome de Morning Glory. Esto se conoce como un resultado de un desarrollo normal a nivel del disco óptico en la parte más distal, en lo que es la vesícula óptica primitiva. Aquí hay un pequeño debate si realmente es un desarrollo anómalo de la lámina cribosa o una disgenesia mesenquimal primaria asociada a una alteración en lo que es la regresión al momento de la vasculatura. Esta tiende a ser esporádica y unilateral y más común en mujeres. Lo mismo de siempre, dependiendo de la gravedad, la visión tiende a variar desde un 20/20 hasta un NPL, que usualmente el paciente lo encontramos entre un 20/100 a un 20/200. Bueno, ahí se describe típicamente como una papila de mayor tamaño con relación con la excavación central, con tejido arterial al mismo nivel. Los vasos salen como de manera radial sobre la papila y suele haber un grado variable de hiperpigmentación papilar. Más adelante vamos a estar viendo este tipo de situaciones y cómo podemos llegar a visualizarlo. Lo que habíamos comentado al inicio, este tipo de pacientes, por lo que estamos viendo que puede haber una conexión a nivel del vitro, puede presentar un desprendimiento de retina de tipo seroso en un tercio de los pacientes. Pueden llegar también a desarrollar una membrana neovascular coroidea y puede o no estar desarrollado con alteraciones a niveles faciales o del sistema nervioso central. Entonces, si tenemos o encontramos este tipo de pacientes, ¿qué podemos encontrar o hay que buscar? Algo principalmente que se llama síndrome FACE, que estamos hablando de malformaciones de la fosa posterior,
hemangiomas, una lesión arterial cardíaca, anomalías oculares, y podemos encontrarlo asociado a anormalidades de la circulación carótida, que es lo que es la enfermedad de Moyamoya. En este caso, pues dice, hay que realizar una resonancia y una angioresonancia. Básicamente yo les diría, manden a pedir una resonancia y mándenla con un cardiólogo especializado para confirmar o descartar este tipo de anomalías. Bueno, continuamos con lo que es el coloboma del nervio óptico. Como dice el mismo nombre, un coloboma es un cierre incompleto de la fisura embrionaria a nivel de la sexta semana de gestación. Va a estar asociado con un coloboma de iris adyacente o un coloboma a nivel de la retina en general, principalmente periférica. Y pues por lo mismo, si tenemos un coloboma que es como un adelgazamiento a nivel de la retina periférica, hay que estar viendo constantemente la periferia por el riesgo de un adelgazamiento muy intenso y que nos puede llegar a desarrollar después un desprendimiento de retina. Puede ser uni o en 50% de las casos tiende a ser bilateral. Si es bilateral, tiende a ser de manera asimétrica. Como vimos pues, en la imagen derecha inferior, es una excavación inferonasal del nervio óptico que cuando es leve o muchas veces en los casos se suele confundir con un daño como si fuera una especie de glaucoma, simulando lo mismo. Entonces simplemente hay que tener un poco cuidado porque no siempre pues encontramos este tipo de situaciones en niños, sino más bien podemos buscarlos en adultos que posiblemente nunca se dieron el seguimiento y nunca se dieron la revisión. Bueno, cuando existen defectos más extensos, encontramos un área peripapilar más extensa con una excavación más profunda. Igual que en la parte pasada, hay que buscar anomalías sistémicas con lo que es el síndrome de Charge. El síndrome de Charge se caracteriza por lo que es colobomas, defectos cardíacos, atresia de ecuanas, un retraso mental, anomalías genitourinarias y anomalías auditivas. En este caso, cuando encontramos un síndrome de Charge, suele haber microoftalmos. Otro de los síndromes que podemos encontrar ahí dentro de esta tablita para que nada más la vayan viendo, se lo vayan familiarizando y tal vez en algún punto la vayan viendo porque no son tan comunes en este tipo de situaciones. Como ya dijimos, el síndrome de Char, Walker-Walburg, hipoplasia dérmica focal, nebulosa lineal, ya hablamos un poquito del síndrome de Hallermann-Streiff, síndrome de Arcade, Goldenberg-Seckel, entre otros. Bueno, volvemos a lo mismo. La visión de este tipo de pacientes va a ser, depende de qué tan íntegro se encuentra en lo que es el haz papilomacular y preservación de la misma fobia. Hay que buscar este tipo de desprendimientos serosos que habíamos platicado en lo que es con involucro macular y tienden a ser inferiores. Casi siempre, como vemos en la imagen, pues tienden a ser ya tan grandes que siempre se nos van a ir a cirugía. Y hay que ver que en este tipo de pacientes podemos encontrar alteración en los campos visuales de manera visual, pero en ese caso no tienden a ser progresivos. Ahora, si estamos viendo, dijimos coloboma y pues dijimos un poquito a mejor del síndrome de Morning Glory y vamos a ver un poquito más. ¿Qué nos llama la atención en este caso de los colobomas? Colobomas, más adelante vamos a ver otra enfermedad, lo que son las macropapilas. Fíjense que en los colobomas, donde empiezan a nacer, por decir, los vasos, son más periféricos. Por ejemplo, más adelante que vemos lo que son los macrodiscos o macropapilas, que se le conoce también, tienden a emerger del centro como si fuera un disco óptico normal, y en este caso el coloboma, los vasos tienden a salir de la periferia, no justamente del centro. Para que vale la pena, de repente se nos puede llegar a confundir, porque los pongo pues imágenes un poquito más exageradas, como para que vayan viendo la diferencia entre uno y otro. Si llegamos a tener una patología así de avanzada, como lo podemos llegar a ver. Bueno, continuamos lo que es el síndrome coloboma renal. Ya vimos, estuvimos hablando del tema pasado, lo que es el coloboma. Entonces, también se conoce como un síndrome papilorrenal. Estamos hablando de un coloboma o una displasia del nervio, además de unas alteraciones renales y anomalías genitourinarias que van a ser de manera progresiva y pues finalmente el paciente va a llevar una falla renal. Tiende a ser autosómico dominante y estos son de manera bilateral asociado con el gen PAX2. Y pues a nivel, dijimos, renal, va a haber una hipoplasia y algo que se llama oligomegalofrenia.
que básicamente son que se producen menos nefronas en este tipo de pacientes. Y pues ahí tenemos la comparación A, B y C, cómo se está viendo los colobomas. Volvemos a hacer el mismo énfasis. Fíjense cómo salen los vasos de la periferia, a diferencia de la imagen D, que es básicamente un fondo de ojo normal, y cómo los vasos tienden a emerger siempre del centro. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que en la imagen B, el coloboma no tanto así están haciendo énfasis que está justo en el centro, sino está periférico al mismo. Estamos hablando también pues de los estafilomas papilares. Este tipo pues es una anomalía unilateral, rara y no tiende a ser hereditaria. Una excavación a diferencia de los otros, que es una excavación profunda que está rodeando el nervio óptico, y el nervio óptico tiende a ser normal o puede llegar a ser pálido. Y pues el nervio y los vasos sanguíneos totalmente normales, y por lo mismo se puede llegar a relacionar con una baja visual. Bueno, hace lo mismo. Vamos a ver que los vasos ahí emergen del centro, emergen un poquito, pues se ven más periféricos, pero todavía siguen muchos de ellos emergiendo del centro en comparación con los otros. Continuamos con la megalopapila. Pues no de manera tan exagerada como las imágenes que les voy a mostrar, pero es una entidad bastante común que pues muchas veces la vamos a llegar a ver en el día a día, y la intención es diferenciar cuál es la diferencia entre un nervio óptico grande, un macrodisco o una megalopapila y un daño avanzado del glaucoma. Estamos hablando que una megalopapila, como tal dice el nombre, es un nervio óptico simplemente más grande de lo normal, una morfología totalmente normal. Nosotros damos esta definición como un diámetro bilateral del disco óptico mayor de 2 milímetros o 2 desviaciones estándar por arriba del promedio, que en algunos casos lo pone arriba de 2.5, 2.7 e incluso 2.8 milímetros. Tienden a ser unilateral, donde el nervio óptico, pues dijimos que es normal, con una excavación que tiende a destruir el borde neuroretiniano. Hay pacientes que, como estamos hablando, que las papilas, recordemos que el nervio óptico siempre va a ser una mancha ciega al final de cuentas. Entonces, si tenemos una papila o un nervio óptico más grande de lo normal, tiende a ser una mancha ciega más grande de lo normal, que en ocasiones, si es muy grande la misma, puede llegar a reducir un poco lo que es la visión o la agudeza visual. Y lo que comentamos puede llegarse a confundir con un glaucoma. Por si en estos casos, pues ya son bastante exagerados lo que son las megalopapilas, pero volvemos a lo mismo. Hay que ver de dónde están emergiendo los vasos, y pues siempre muy importante en este caso, pues de preferencia si son adultos o si son niños bastante cooperadores, mandar a hacer estudios estructurales para ver cómo se encuentra el nervio óptico, y siempre vámonos al área del disco para decir cuánto realmente mide ese nervio y cómo se encuentra afectada lo que es el grosor de la capa de fibras nerviosas para descartar o confirmar uno y el otro. Tenemos también algo que se llama foseta papilar, que es una excavación o una depresión focalizada del nervio óptico. No tiende a ser tan común como lo estamos viendo en la prevalencia, y pues de 10 a 15% de los casos pueden llegar a ser bilateral. Básicamente es como si fuera una herniación del tejido neuronal de la papila, que está cubierto por una pequeña membranita de tejido glial. Bueno, el defecto o el tamaño del mismo va a variar desde un cuarto a un octavo de lo normal del disco, una coloración más amarillenta, gris o incluso blanquecina. Vamos a estar encontrando vasos, cilios retinianos que van saliendo desde la foseta, y pues entre más grandes encontramos una foseta, dijimos que al final es una herniación, pues más riesgo es de un desprendimiento con involucro macular. Regularmente los síntomas como tal visuales empiezan a manifestarse afortunadamente o desafortunadamente en la cuarta década de la vida. Empieza con una pérdida visual de manera progresiva, muy súbita. Ahí estamos viendo. Alguien, no sé si quisiera platicarme, nada más decir qué encuentran o cómo me podrían describir ese nervio óptico o qué les llama la atención de esas dos imágenes. ¿Alguien se anima? ¿Alguien va a decir algo o yo digo quién?
Eduardo. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, en el ojo derecho tienes una excavación más o menos de un 0.7. Tienes los vasos tortuosos. Realmente no le veo más que eso. En el ojo derecho, perdón, el ojo izquierdo, si tienes como una excavación tal vez un poco más grande, está como hacia temporal y tienes ahí como un escalón. Igual tienes los vasos como tortuosos, pero menos que acá. Andrew. Pues lo único que logro tal vez observar es un poquito de atrofia peripapilar en el lado izquierdo. Atrofia peri. Ujú. Muy bien, déjenme les ayudo un poquito. Si estamos hablando pues el lado derecho básicamente nos encontramos como dentro de lo que cabe normal. Si es un nervio óptico que parece una excavación un poco más grande de lo normal. Aquí lo que a lo mejor nos puede ayudar, siempre les digo, cuando tengan duda con la excavación, fíjense en los vasos. Si se fijan, los vasos siempre nos están ayudando a definir la misma excavación. Entonces aquí probablemente yo diría que excavación de un 0.8 o incluso un 0.9. Ahora, si nos vamos a la imagen del lado derecho, que es el ojo propiamente izquierdo, estamos viendo pues básicamente lo mismo, la misma excavación, pero que llama la atención. Si se fijan un poquito, quieren ser más meticulosos a nivel de la mácula, vemos como si fuera una pequeña sombra que aquí nos está delimitando. Para los que han tenido la fortuna o mala fortuna de tener un desprendimiento de retina tipo ceroso en consulta, este tipo de imágenes se nos hace un poco ya más familiar, que al principio la verdad es un poco más complicado de verlo en los pacientes. Es mejor siempre tener una imagen de fondo de ojo en este tipo de pacientes. Entonces volvemos, es una herniación. Aquí encontramos justamente en esta zona más temporal la misma herniación, que como hay conexión, nos está permitiendo tener un desprendimiento de retina del tipo ceroso. Muy bien, entonces, volvemos a lo mismo. Si a este tipo de pacientes les hiciéramos estudios, lo que estamos viendo, esas son las herniaciones, esas son como, por decir, los pequeños, déjenme les pongo aquí con las pequeñas conexiones que pueden o no llegar a tener a nivel del nervio óptico. Aquí tenemos pues la excavación del nervio óptico. Aquí pareciera como que hay una pequeña herniación que si llega a unirse justo con esta parte o puede haber una situación donde se juntan estos dos, empezamos con lo que es la conexión del vítreo con esta parte que nos permite tener el desprendimiento de retina seroso, que probablemente mejor como la imagen que les puse ahí, podemos encontrar como lo que les estoy enseñando, el desprendimiento ya con el levantamiento a nivel de la mácula. Muy bien, continuamos ya casi para terminar. Lo que es la papila de Bergmeister, básicamente es una variante de la papila que son restos fetales persistentes de la misma arteria hialoidea que se presenta como una membrana epipapilar que puede cubrir la papila o la misma parte de ella. No sé, pero ahí a mí se me pareció que incluso muchas veces lo podemos llegar a confundir con lo que es un desprendimiento con un anillo de Weiss en un DBP. Regularmente este tiende a reabsorberse antes del nacimiento. Este tipo de pues, anomalía que realmente es un proceso benigno, no tiende a interferir con el desarrollo visual y realmente no tiene ninguna repercusión clínica. También vamos a ver que en ocasiones es una parte remanente de la misma arteria hialoidea persistente del nervio óptico al cristalino. Entonces va a haber como una pequeña conexión típicamente inferonasal, como estamos viendo pues en la imagen inferior derecha donde viene el señalamiento. Hay que ver, puede llegar a plantear dudas diagnósticas y hay que realizar un diagnóstico diferencial, como por ejemplo con restos fetales persistentes, algo que vamos a ver más adelante, incluso con la persistencia de fibras de mielina, algunas neuropatías ópticas, un pseudopapiledema, incluso podemos llegarlo a confundir, o un papiledema de manera asimétrica, de manera incipiente. Como estamos viendo aquí en la imagen
en las imágenes de aquí. Entonces, si vemos como, por decir burdamente, como si fuera un exudado blando que tenemos ahí, muchas veces no llegamos a pensar, es una papila de Bergmeister. Podemos, como dijimos, empezando hay un papiledema o un exudado duro, porque a lo mejor es un paciente ya mayor con la retinopatía diabética, que es lo más común que podemos llegar a ver. O incluso, pues ya vemos del lado derecho que se puede llegar a encontrar con diferentes tipos de alteraciones, que viene la papila, remanentes gliales, una hipertrofia del EPR o un edema macular. Y bueno, persistencia de fibras de mielina, básicamente es una mielinización del nervio óptico que termina a nivel de la lámina cribosa. Esta mielinización surge de manera inadecuada, que puede llegar a causar escotomas a pérdida de la visión central. Muy raras veces, cuando hay involucro macular, podemos encontrar que pues en el ojo afectado va a haber una miopía magna en este tipo de pacientes, entonces podemos llegar a una ambliopía anisometrópica y puede llegar a encontrar en ocasiones una hipopalsia fetal. Pues como tal, en cuadro clínico son unas zonas básicamente blanquecinas o perfiles cegas en la retina que siguen el trayecto de las capas de fibras nerviosas superiores o inferiores o en ambos lados. Podemos ya encontrar incluso un oscurecimiento de los vasos superiores o adyacentes a la zona blanquecina, que son las persistencias, pero regularmente lo encontramos más cerca de lo que es el borde del nervio, no tan exagerado como se ve en la imagen derecha inferior. Bueno, ya básicamente para resumirles a grandes rasgos y muy importante, más con los que si en algún momento nos llegamos a encontrar con este tipo de pacientes, aquí les dejo una pequeña tablita que cuando dijimos cuándo vale la pena o no mandar pedir un estudio tanto sistémico o pedir estudios de neuroimagen en los diferentes tipos de anomalías. Y ya para que no sea tan aburrida la clase, vamos a poner unos pequeños casos clínicos, no tan difíciles, pero creo que bastante. Tú eres una maestra en potencia. Bueno, son 3 pequeños casos clínicos, básicamente nada más como para que me vayan a ayudar a escribir aquí qué podemos ya encontrar. Empieza el caso clínico el 10 de junio del 2015 con un masculino de 5 meses que es traído por la mamá, ya que nota que desde pequeño trae mucha lagaña amarilla, primero en ojo izquierdo y ahora pues en ambos ojos. Ahí encontramos la refracción de este pequeñito. No sé si que desde aquí alguien me quiera comentar algo sobre este caso o alguien nota algo en este niño. Algo que les llame la atención. La ausencia de reflejo del ojito izquierdo. Perdón, no se escucho muy claro. La ausencia No de se te reflejo rojo. entiende. Quítate la mano de la boca. Solamente es decir que encuentran de raro que les llama la atención. No les estoy pidiendo diagnóstico ni tratamiento. Sí, no, la ausencia de reflejo rojo en el ojo izquierdo. ¿Y qué más? ¿O nada más? Se ve como una miriasis en ambos ojos también. Es un niño pequeño. Recordemos que los niños pequeños tienden a ver y sí muchas veces dilatan a los pacientes. ¿Algo más que nos quiera comentar? Kaylin. Okay. La refracción está en miopía, lo cual no es correcto para un niño de esa edad. Ok, muy bien. Aquí ya dijeron 2 cosas bastante importantes, que si se fijan realmente el motivo por el que traen al niño parece no relevante con la otra situación que vamos a encontrar más adelante. Pues efectivamente encontramos que en este niño son 5 meses de vida, encontramos que ya trae una refracción ya negativa con un menos 250. Si hacemos un poquito de zoom, nos habían comentado sobre el reflejo. Tal vez ahí no se ve tan notorio, pero pues ahí vamos a encontrar, nos habían dicho, se ven diferente un ojo del otro.
vamos a encontrar aquí? Pues básicamente dijimos si el motivo de consulta fue básicamente por legañas amarillas, realmente pues por el motivo de consulta traía una cristenosis baja, se le dio tratamiento conservador y se cura a los 6 meses. Pero esto no es como la situación con la que nos venía a dar. ¿Qué más podemos llegar a encontrar aquí? ¿Alguien que sea un poquito más observador o que me quiera escribir algo más con este niño? Esto es más o menos como casi al mes de diferencia de una vez iniciado el motivo de consulta. ¿Qué les llama la atención ahí? Alguno de los chicos de zona 10. Se ve una ligera endotropia del hocico izquierdo y el reflejo pupilar no cae al centro del ojo izquierdo. Ok, esto lo vamos viendo cómo va progresando. ¿Qué más podemos llegar a encontrar ahí? ¿Qué nos llama la atención? Ahí se ve ya un poquito más franco lo que han comentado ahí la doctora, pero si estamos siendo así muy minuciosos con estos niños, Sí, hola, fíjense, si tiene una endo o porque está central el reflejo, parece más como un epicanto. ahí parece central, pero de hecho allá inferior, en otra fotografía, alcanzamos a encontrar una diferencia, si trae ahí una endo del ojo izquierdo, pero volvemos a lo mismo, si queremos ser muy minuciosos, fíjense que su ojo izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho. Por eso les preguntaba, digo, hay que ser realmente con los niños a muchas veces muy discretos. Se le toma una fotografía de fondo de ojo con la red cam a este tipo de pacientes y encontramos esto. ¿Quién me puede decir qué parece eso? ¿O qué es eso? Alfredo. Ajá, no está conectado. Veamos. Luisa. Luisa. Efectivamente, es un coloboma eso, básicamente se puede decir que de ambos nervios ópticos, pues principalmente del ojo izquierdo. Por eso estamos viendo, dijimos, a este tipo de pacientes podemos encontrarle más anomalías y incluso el mismo tamaño, el mismo coloboma, parece que está en un pequeño microoftalmos o menor desarrollo en el ojo izquierdo, que pues digo, muchas veces con este caso no son tan obvios. Le damos un pequeño seguimiento a este paciente allá con 8 meses de vida, que acude ya en compañía de sus papás, aparentemente está en ortoforia, pero dice que la mamá que todavía sigue siendo como una endotropia de manera intermitente, ahora sí ya notando más pequeño el ojo izquierdo, por lo que se le solicita en este caso un ultrasonido. Vemos en este caso ya la refracción, dijimos 8 meses de vida, tiene un menos 2.75 y un menos 2.00 en el ojo izquierdo. Afortunadamente ahí en estos casos nosotros se puede hacer el ultrasonido y que encontramos lo que ya habíamos o nos había comentado ahí la doctora Lisa, un coloboma de mayores dimensiones en el ojo izquierdo, que pues es lo que estamos viendo en las imágenes de este lado. Ahora, en la parte inferior, yo puse una pequeña tablita que en una de las charlas de la doctora Moguel se me hizo bastante interesante porque nos ponen los diámetros y la longitud de acción desde el recién nacido, básicamente hasta los 10 años, en comparación con el adulto, la refracción esperada desde un recién nacido y conforme va creciendo, cómo va llegando a metropizar el astigmatismo esperado y pues la agudeza visual, recordando que básicamente el gran, como decir, boom de la estereopsis empieza a partir de los 6 a 8 meses. Entonces, en el recién nacido, pues no esperamos una binocularidad, mientras que a partir del año ya esperamos que si no encontramos ninguna alteración, el paciente empieza a tener estereopsis. Bueno, segundo caso clínico. Aquí tenemos una femenina de 7 meses que ella nace en Los Ángeles, California, y pues el médico de allá la ve y la diagnostica con una catarata del ojo derecho.
Allá en México le dicen que pues que en realidad es una endotropia, que pues en realidad los papás dicen que no lo notan tanto, pero solamente notan que el ojito derecho está un poco más pequeño. ¿Alguien que me quiera decir, platicar o algo? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo con este diagnóstico? ¿O qué pensarían ustedes? Pues lo ideal sería diagnosticar o analizar que no haya un retinoblastoma allí, porque también el retinoblastoma puede inducir a estrabismo. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, si vemos la imagen de la derecha, pues sí, pareciera que realmente ese ojo, el ojo derecho, está un poco más pequeño en comparación con el otro. Y se puede decir que vulgarmente tienen como una pequeña mancha en el centro de la pupila, que es lo que ellos creían que eran la catarata. Vamos a acercarnos, vamos a tomar fotos de esta niña un poquito más grande, 10 meses. Volvemos a la refracción. Ojo derecho de 1,75 y el ojo izquierdo de más 3,25. ¿Qué les vuelve a llamar la atención ahí? La leucoporia. ¿Qué más? ¿Qué piensan de la refracción? Tiene un astigmatismo muy alto del ojito derecho. ¿Y qué pasa con la hipermetropía? Se ve como si hubiera un daño corneal, como si fuera un trauma, ¿no? Pareciera, en este caso, pues estamos viendo básicamente la hipermetropía del ojo derecho es casi el doble de la del ojo, al revés, perdón. La hipermetropía del ojo izquierdo es casi pues el doble en comparación con el ojo derecho. Y nada más vemos, como se puede decir vulgarmente, una manchita, que nos vemos ahí como si fuera, no sé, una mancha ahí. Bueno, hacemos un seguimiento a este paciente. Le habían dicho que por imagen de fondo de ojo trae un coloboma del nervio óptico del ojo derecho con un vitro primario hiperplásico y básicamente el ojo izquierdo está normal. Le empezaron a dar tratamiento porque pues con el ojo derecho empezó con un menos 1,50 y con un menos 6 y el ojo derecho se mantiene con un más 3. Se le inicia en este caso, pues al final pediatría inicia el tratamiento con bifocales y tratamiento para la ambliopía con atro 3 veces a la semana y pues su parche es 2 horas al día. Bueno, llega posteriormente, vemos cómo la endo del ojo derecho se va haciendo cada vez como más grande, que aparentemente mejora mucho con el uso de bifocales. Ya tenemos en este caso que el ojo derecho de estar, si recordamos arriba, 1,50, se puede decir que hay una pequeña regresión a menos 0,50, mientras que en el ojo izquierdo sigue aún más 2,50 con sus bifocales. Ahora, se le toma imagen de fondo de ojo. ¿Alguien podría darnos una sospecha, una idea sobre el diagnóstico? ¿Están de acuerdo con lo que habíamos dicho? Se había dicho aquí Di que... nombres, pregunta tú directo. Ay, no sé quién. ¿Elvira está por ahí? Está en sala. ¿Quién más? No sé, aquí no le han preguntado. Ángel. Ángel, ¿alguna idea? En la imagen de la izquierda arriba puede ser un Morning Glory. Excelente. Pues como ya había dicho el compañero, prácticamente aquí ya nos dio el diagnóstico. El síndrome de Morning Glory básicamente hace referencia a la flor que tenemos del lado derecho. Ahí espero que ya nunca se les olvide, que es creo que muy similar lo que es la imagen que tenemos ahí con la flor que es el síndrome de Morning Glory. Ya para finalizar, va a ser un pequeño caso clínico, ahora sí sin palabras, sin explicaciones, solamente para que ustedes vayan viendo. En este caso, pues tenemos una exo del ojo izquierdo. Vamos viendo al niño, cómo pues ahí se les hace su reflejo de Bruckner con fotografías. Y pues alguien me quisiera ayudar con estas imágenes. Ya vemos, ya les di muchas explicaciones que es una exo. ¿Alguien me quiere aportar algo distinto, algo adicional? Luisa.
Luisa está conectada pero ausente. Aquí estoy, aquí estoy. Va, dilo pues. A ver, Jaciel lo va a decir. Bueno, No, déjame que Luisa lo diga. Bueno, sigue ausente. Jaciel, dilo. Pues hay alteraciones en los músculos, por ejemplo, se ve en la imagen superior de medio, tiene una hiperfunción del recto superior, en la central, donde debe estar en orto, también tiene como que está un poco más elevado y con la exotropia. En el inferior, pues también vemos una hiperfunción del recto inferior. Con respecto del lado derecho, la imagen de medio, también podemos ver que, perdón, ajá, que hay una hiperfunción también del recto, sin embargo, como que el oblicuo superior, inferior, está hiperfuncionado también. Y también en, en las demás tenemos hiperfunciones de varios músculos. Muy bien. Ahora, simplemente como para complementar este caso, en este caso en particular con este pacientito, nos llamó mucho lo que son, si se fijan cómo se encuentran sus manos. Por eso le decimos, ver un paciente y más en pediatría no involucra solamente llegar y ver fondo de ojo, ver refracción y demás. Muchas veces hay que ver qué alteraciones sistémicas, tanto lo que son malformaciones faciales, craneales, si encontramos alguna apariencia que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hemos hablado de estos pacientes. Aquí ya les voy a mejor decir ya lo que es el diagnóstico. En este caso es un coloboma de coroides. Entonces estamos viendo que una alteración, digo, no siempre los estrabismos puede ser por hipo o hiperfunción, también hay que ver muchas veces dentro del ojo cómo se encuentra, por ejemplo, en este caso, la situación de la mácula, si se encuentra en su lugar adecuado o como en las clases previas cuando hablaban de los síndrome de B y síndrome de la posición de la mácula, muchas veces pues, se puede decir que tiende a modificarse según cómo encontramos. Pues este paciente, en este caso, si el mismo coloboma llega a extenderse, puede tener ya lo que es involucro macular y pues básicamente la evasión va a ser malísima. Bueno, son unos pequeños casos que espero les haya gustado. Se me hizo, pues la verdad, un tema bastante bonito, bastante agradable. Espero pues les haya servido de algo y vale la pena recordar que, pues, desafortunadamente más bien, muchas veces estos pacientes, al menos de que estén en el área de pediatría, los van a llegar a ver como pequeños incidentes cuando son adultos. Entonces, si tienen la suerte de cuando son niños, para que vayan pensando cuándo sí o cuándo no pedir estudios de imagen o referirlos propiamente a otro tipo de especialistas que les puede llegar a ayudar. Ok, aunque hiciste una cara así como que, ay, cuando te dije que eras maestra, es porque das muy buenas clases, a eso me refería, doctora. No, doctora, lo que pasa es que no se entendió cuando dijo eso y entonces me preguntó a mí qué era lo que había dicho y yo le dije no sé, porque no se le entrecortó, no fue defendiendo un poco a Marta, no se le escuchó nada de lo que dijo, solo se le No me escuchó importa, maestra al final. no me importa, ya Solo le se escuchó la fregó. palabra maestra al final. Ok. Bueno, obviamente esta clase es bonita y así como tú dices, en los niños podemos identificar todas esas alteraciones, ¿verdad? Por eso es importante ser bien como acuicioso. Eso es lo importante en oftalmología, porque si no, por gusto, ¿no? Entonces, de ahí para allá todo está muy bien. Fíjense que se me volvió a perder el doctor Gutiérrez. Lo vine a buscar y no sé qué se me Aquí hizo. estoy. Ah, vaya. Ok, entonces iba a comentar algo sobre la cirugía, doctor, porque los chicos preguntaban ahí que cómo saber de acuerdo a las dioptrías cuánto corregir en los músculos y cuánto usualmente corrige usted en cuanto al número de músculos.
En cirugía de estrabismo. Ok, sí, correcto, sí, correcto. Sí. Buenas tardes a todos. Plática, pero por los comentarios que estoy oyendo, pues me parece que han sido muy buenos, pero compartiéndoles con relación a lo que son procedimientos quirúrgicos. Hay dos leyes que ustedes las conocen, lo que es la Sherrington y la de Harrington. Entonces, en esa base, cuando tenemos un estrabismo horizontal, pensemos primero en el estrabismo horizontal no paralítico, sino un estrabismo básico, ya o parcialmente acomodativo. Recuerden que esos son dos estrabismos más frecuentes que tenemos, todo el montón de síndromes. En el estrabismo básico o en el estrabismo parcialmente acomodativo, ¿qué significa esto segundo? Que vamos a operar un paciente que tiene estrabismo parcialmente acomodativo cuando se le ha corregido la hipermetropía o la miopía y lo que nos quede residual, pues se considera lo que es un defecto neuromuscular básico que debe ser tratado de manera quirúrgica. Cuando corregimos de todos los estrabismos en base a estas dos leyes, se establece lo siguiente: si son menos de 40 dioptrías en cualquiera de los dos, tanto una XT como una DT, uno puede perfectamente manejarlo con dos músculos. Y cuando se uno arriba de los 40 dioptrías, uno tiene que trabajar con 3 e incluso hasta 4 músculos, dos de cada ojo. Se le cortó, Pues, es que el internet de auxiliares Yaceles. largos. ¿Cómo? Es que se cortó, doctor. ¿Me oyen ahorita? Sí, No sé si me escucharon o hasta dónde me quedé o hasta dónde escuchar. Ok, ¿me oyen? ¿Me oyen? Ahora sí, parece ser que la conexión está inestable. Les decía que, digamos que si hablamos de un estrabismo básico o parcialmente acomodativo que se decide complementar el efecto de ortóptico a través de un procedimiento quirúrgico, tenemos la siguiente manera de cómo podemos guiarnos, que se corrige el músculo, músculos, o adicionalmente podemos hacer miectomías triples marginales o incluso podemos hacer la técnica, ¿cuáles? Técnicas que se utilizan en el estrabismo horizontal. Entonces, ¿qué es la decisión que yo hago? Si los dos ojos tienen exactamente la misma agudeza visual y tengo una esotropia, o sea, una ET, lo que hago es que corrijo los dos rectos mediales. Si en el caso de que tenga un ojo relativamente ambliope y el otro ojo normal, voy a corregir primariamente, si son menos de 40 dioptrías, voy a corregir el ojo ambliope. ¿Por qué? Porque a pesar de que los riesgos son pocos, puedo perforar e incluso inducir una endophthalmitis. Entonces, en esa base toma esta decisión. Va a funcionar exactamente igual, relajando dos músculos, los antagónicos, o relajando un músculo y reforzando el contralateral. Los resultados son exactamente lo mismo. El criterio que yo tomo, por lo tanto, es la agudeza visual. Si es agudeza visual igual, puedo tomar uno de los dos ojos o tomo los dos rectos, ya sean medios, en el caso de que voy a retroimplantarlos, si se trata de una esotropia. Y en el caso de los rectos laterales, si se trata de una XT. Cuando hay ambliopía, como les digo, toco los dos músculos de un ojo por factor de riesgo, porque el efecto va a ser exactamente lo mismo, basado en las leyes de Harrison y Sherrington, ¿va? Correcto. Cuando me voy arriba de 4 músculos, entonces tengo yo, cuando arriba de 40 dioptrías, como de 3 hasta 4 músculos, cuando llega cerca de las 90 dioptrías. Y si todavía sí me queda residual, o una miectomía triple marginal para producir un relajamiento todavía más consistente, o incluso una FADEN. ¿En qué consiste la FADEN? Es colocar una sutura a varios milímetros, hasta 8 o más milímetros detrás, para tratar de hacer como que fue una inserción mucho más posterior sin tener que desinsertar el músculo. Esa es más o menos la regla que yo hago, y hago una pequeña tablita que la uso basado en lo que aprendimos hace muchos años del doctor Marshall Park, quien era realmente el que hizo inicialmente lo que son las cantidades. Entonces, generalmente trabajamos más de 10 dioptrías, muchas veces menos de 10, a veces tocamos un músculo, lo bajamos o lo manejamos
no quirúrgicamente, ya sea con Botox o bien con un prisma. Siempre el prisma se recoloca cuando se colocan los anteojos, siempre el prisma a la base, o sea, el ápex apunta siempre el defecto. Quiere decir que si tiene un estrabismo convergente, o sea, una ET, los prismas van a ir con el ápex hacia adentro. En el caso de una XT, los prismas van a ir con el ápex hacia afuera. Eso siempre porque de esa manera es como se desvía siempre la imagen hacia lo que es la base. Entonces, cuando son de 15 dioptrías o más, yo hago en el caso de la SET una tabla muy simple. Si hago los dos músculos del mismo ojo, uno retroimplantado y el otro que es resección o un plegamiento del mismo, lo hago de esta manera. Si son 15 dioptrías, retroimplanto 3 milímetros del recto medial y 5 milímetros el recto lateral. Multiplicamos 3 por 5, nos va a dar 15 dioptrías. En el caso de 20 dioptrías, hago 4 del recto medial y 5 del recto lateral. 4 por 5 me da 20 dioptrías. En el caso de 25, agarro 5 y 5, 5 de retroimplante o 4 de retroimplante y 6 digamos de 4 de retroimplante y 6 de resección del recto lateral. En este caso sería 4 por 6 o 24, que se aproxima al 25. Cuando son 30 dioptrías, pongo retroimplante del recto medial 5 y lo multiplico por 6 y eso me va a dar 30 dioptrías. Y así me voy a las 35, 5 y 7, a las 40, 5 y 8 y por último puedo llegar hasta las 45, 5 y 9 dioptrías. Pero cuando es así, yo prefiero tocar cuando voy arriba 3 músculos porque tiene mayor efecto. Nunca 3 músculos de un ojo, no estamos hablando de 2 músculos de uno y un músculo del otro. Siempre cuando operemos, el músculo que vamos a tocar siempre va a ser el que vamos a retroimplantar, nunca el que haga resección, porque ya prácticamente están jalando el músculo del ojo de más fuerte y le va a ser más difícil trabajar el de retroimplante. Entonces, lo primero que hacemos es siempre hacer retroimplantar primero el músculo que queremos relajar y luego hacemos la resección o lo que es el plegamiento del que queremos fortalecer, ya sea una ET o una XT. Esa es más o menos la manera como yo normalmente manejo lo que son los horizontales. Cuando son muy bebitos o menor de un año, siempre es recomendable operarlo lo más pronto posible si es un estrabismo básico o utilizar lo que es en la actualidad el Botox, porque de esa manera lo que importa es corregir el paciente lo más tempranamente posible. Recordémonos que un niño menor de un año es suficiente una semana para que desarrolle ambliopía de no usar un ojo. En el caso de un niño de 2 años, 2 semanas. En el caso de un niño de 3 años, 3 semanas. En el caso de un niño de 4 años o más, son 4 semanas de no usar un ojo para desarrollar ambliopía. Y en el caso que hagamos una cirugía, siempre es importante manejar primero la ambliopía, tratando de penalizar el ojo que ve bien y posteriormente hacer la cirugía. Si hay un defecto refractivo parcialmente acomodativo, primero los anteojos y después se corrige lo que es el residual. Eso es más o menos lo que yo les podría en términos de lo que son horizontales. Cuando son los oblicuos inferiores, yo lo que normalmente hacía era una miectomía completa. O sea que simplemente lo desinsertaba, lo ubicaba, que eso es relativamente fácil, ubicar el oblicuo inferior. Y al ubicar al ubicar el oblicuo inferior, lo que hacía es de que lo captaba y lo cauterizaba en 2 extremos y cortaba 2 extremos y pum, soltaba el músculo. Y con eso automáticamente se resuelve lo que son los problemas de oblicuos inferiores. Es más difícil los oblicuos superiores, pero los oblicuos inferiores son mucho más frecuentes. Cuando hay combinaciones de oblicuos superiores o lo que son oblicuos inferiores y los rectos, yo siempre usaba primero manejo primero lo que son el defecto horizontal, porque acuérdense que el oblicuo inferior normalmente se va a desviar el ojo cuando hay una mirada hacia arriba o cuando es mucha la manifestación que el paciente mantiene inclinada la cabeza. Se recuerda que para eso están las pruebas de Wilczowski, que son las que se utilizan para lo que es el diagnóstico de lo que son los oblicuos. Así que básicamente eso con los verticales, pues siempre lo que tratamos es de implantar lo que es el músculo que está dando mayor fortaleza. Gracias a Dios no es tan frecuente. Generalmente van a estar asociados a algún defecto de tipo trauma o lo que sea, los rectos inferiores o superiores.
Por último, yo diría que siempre recordémonos que el niño, mientras más temprano se opera, mucho, mucho mejor. Y nada más diferenciar el pseudoestrabismo de lo que es un estrabismo y lo que es el microestrabismo, que generalmente uno lo maneja con ortóptica, no es un tratamiento de tipo quirúrgico. Pues yo creo que básicamente es lo que yo les podría decir en este momento con respecto a la cirugía de estrabismo. Y siempre manejar primero ambliopía antes de operar. Porque si no, el paciente vuelve otra vez, al no haber un estímulo sensorial, va a volverse a desviar otra vez el ojo. Bueno, pues básicamente yo se los podría decir resumidamente. Eh, Créanme, yo siempre he sido no tan amigo de cálculos matemáticos con el estrabismo, con la cirugía del estrabismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con toda la fibrosis, la cicatrización, la inflamación? Tiene un efecto. Entonces, de alguna manera, pues hay que hacer una cirugía la más limpia. Hay que respetar siempre los alerones, siempre respetar mucho la vaina del músculo y la técnica quirúrgica propiamente se pone siempre una sutura en medio que cubra nomás una 2/3 partes del centro del músculo, lo más profundo, y posteriormente van 2 suturas laterales a los músculos para tratar de hacer hemostasis. Recordémonos que en los lados de los músculos van los vasos sanguíneos. Entonces la idea básica es crear hemostasis y el otro problema que tenemos que evitar es esto, que cuando nosotros alineamos el ojo en cuanto a la posición de los músculos, la medida siempre tiene que ser lo más paralela, digamos, a la inserción original del músculo. Porque muchas veces si lo desplazamos hacia abajo o lo desplazamos hacia arriba la inserción, podemos inducir el famoso DVD y manejar una desviación vertical disociada. Créanme, es lo más difícil que puede haber, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Muy bien, así que eso les podría yo decir así resumidamente de lo que es las técnicas quirúrgicas. Hay una cosa más también que ustedes pueden apoyarse. Cuando a veces tienen un poquito más de 40 dioptrías, utilicen lo que se llama la técnica de retroimplante de lo que es la conjuntiva por delantito de la inserción original del músculo que estamos tratando de relajarlo para hacer un efecto mayor. O sea que la conjuntiva no la regresan al limbo, sino la dejan cabal frente a la inserción del músculo para tratar de hacer todavía un efecto adicional en términos de lo que nosotros queremos lograr. Muy bien, eso les podría yo decir así muy rápidamente de lo que son las cirugías. Se pueden hacer con anestesia local en adultos y en niños, pues obligadamente hay que hacerlo con anestesia general. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones? Kaylin, ahí te veo muy pensativa. Hola, doctor, gracias por sus aportaciones. Sí, la verdad es que sí tenía alguna duda, pero la verdad me parece, no sé, como tonta, entonces por eso no quería hacerlo. Pero Nunca preguntes era, con... era con respecto, pues, a que usted mencionaba, y pues la literatura menciona que no es recomendable operar más de dos músculos por lo de Correcto. síndrome isquémico. Sin embargo, la inervación del oblicuo inferior, la irrigación, perdón, del oblicuo inferior o de los oblicuos en general es diferente. Entonces, no sé si la manipulación del oblicuo inferior y de los rectos horizontales, de los rectos horizontales en caso de estos síndromes o estos patrones alfabéticos algo complejos, está indicada o si no, pues cuando se hace la transposición de los rectos horizontales más, por decirlo así, un debilitamiento del oblicuo inferior también. Ok, yo creo que su pregunta es bien válida, pero usted puede tocar esos 3 músculos. Lo que no puede tocar son 3 rectos, digamos, 3 rectos, ya sea 2 horizontales y un vertical. Cuando tenemos una parálisis, un músculo, digamos, el recto lateral, por poner un ejemplo, hagan lo que se llama la transposición de Jensen. ¿Cuál es esa técnica de transposición de Jensen? El músculo recto superior y el músculo recto inferior se divide en 2 mitades sin desinsertarlo. Las inserciones se quedan en su lugar. Lo que hacen es que los partimos en 2 mitades, agarramos una sutura, partimos el recto lateral en 2 mitades y con la sutura
sin necesidad de fijarla, ¿no? Simplemente juntamos lo más que se pueda las dos mitades del recto inferior externa con la parte inferior del recto lateral y la mitad del recto lateral superior con la mitad externa del recto superior. Esa es la técnica de Jensen y va a funcionar bastante bien sin tener que desinsertar ningún músculo, porque estamos tocando 3 músculos y ninguno se desinserta. Cuando hablamos de plegamiento en lugar de una resección, uno de los propósitos es precisamente el tener que prevenir lo que es la isquemia del segmento anterior. Y cuando yo hablé de 3 músculos, recuerden que les dije 2 músculos de un ojo y un músculo del otro, nunca 3 músculos del mismo ojo, los que son los rectos. Pues básicamente yo diría que eso es lo que podría yo compartirles con respecto a lo que son la cirugía de estrabismo. La cirugía de estrabismo es bonita, una cirugía fácil, no es complicada, y generalmente pueden haber hematomas. Es muy raro que se le vaya un músculo a uno. A mí nunca se me ha ido un músculo para atrás, pero me imagino que no debe ser muy fácil el capturarlo porque se retrae totalmente hasta el cono. Entonces hay que desinsertar los rectos superior e inferior o capturarlos para jalarlos totalmente e irlo a ubicar. Otro punto importante en la técnica quirúrgica, que es algo que siempre hay que tomar en cuenta, que muchas veces no tenemos el resultado idóneo porque no agarramos todo el músculo. Entonces siempre cuando ustedes hagan cirugía, traten de tomarlo incluyendo la vaina y para eso tienen que ver que no queden fibras del músculo que queden todavía insertadas. Ahí van a tener una subcorrección siempre como resultante que hay fibras que están accionando todavía. Muy bien, básicamente eso es lo que creo yo que es con la cirugía de estrabismo. Desde luego hay síndromes que tienen que trabajarse de manera diferente. Con respecto, digamos, al movimiento de los músculos, cuando ustedes tengan un problema de tipo vertical, además del horizontal, yo lo que hago es que desplazo las nuevas inserciones. Si lo que hay es una sobreacción del recto superior, yo lo corro para arriba un poquitito, no más de medio grosor. Si lo que hay es una sobreacción del inferior, lo hago que es, lo corro medio grosor hacia abajo para tratar de debilitar un poquito lo que es el músculo, el recto, el músculo que esté haciendo una mayor sobreacción. Así que eso solamente para ver que hay momentos que uno tiene que hacer algunas pequeñas variantes. Las miectomías son muy fáciles de hacer también. Se hace cortes del músculo, son 2 cortes que se hacen pero nunca completos. Son totalmente parciales para tratar de que el músculo se debilite como resultante de esos cortes que se hacen. Si no son 2 cortes, uno más o menos a 2-3 milímetros por detrás de la inserción y otro como a 5-6 milímetros para que el músculo se debilite. Eso se puede complementar cuando queda un residual. Hay algo más que se hacía mucho antes, todavía creo que se debe hacer, que son la cirugía con suturas temporales. Ahí lo que se hace es que se anuda como que fuera un zapato y uno lo evalúa al paciente después. Si un paciente quedó muy corregido, uno viene y suelta y lo corre un poquito para atrás. Si en caso quedó subcorregido, uno lo jala más para tratar de que quede más orto. Entonces también lo que son cirugías con suturas temporales, que también es válido, pero yo créanme que lo hice algunas veces y no vi mucha diferencia, entonces prefiero hacerlo, digamos, de una vez, pero en general los resultados son bastante bien. Muy bien, pues eso les podría yo decir en resumen de lo que en relación a la cirugía de estrabismo. Gracias, doctor, por sus palabras. Aunque se me estaba perdiendo. No, nunca. Okay. Muy Bueno, bien. chicos, eso sería todo. Entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, estén más atentos. Si no se conectan a clase, por favor, háganmelo saber. 2 de sus compañeros ni sus luces, ¿verdad? Entonces, de igual manera, me dicen porque eso va a valer la nota. ¿Ok? Pasen bonita tarde. Muy buena clase, Fer. Me encantó. Marta, igual. Las felicito a ambas. Muchas gracias. Buenas Bye, tardes. bye. Es-